Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las nieblas y nubes bajas que estuvimos viendo estos días, que yo les quería hablar. Em, entonces vamos a empezar viendo lo que es una niebla de radiación. Las nieblas de radiación suceden en las noches que tenemos, digamos, buena radiación infrarroja, justamente porque estamos en condiciones por lo general de anticiclón, entonces tenemos vientos muy débiles y poca nubosidad, entonces se pierde mucha radiación infrarroja al espacio. Eventualmente, con esa pérdida de radiación infrarroja, la temperatura baja lo suficiente como para llegar a la temperatura de rocío y se produce saturación y se producen nieblas. Las nieblas están en superficie, ¿no? Es en un enfriamiento radiativo que llega a la saturación. Pero este dibujito, este esquemita es digamos, en un terreno llano. ¿Qué ocurre si tenemos pendiente? Bueno, si tenemos topografía, lo que ocurre, en lo que estamos viendo acá en esta animación, es que, digamos, todas las superficies se enfrían. Bueno, es un poco lento, ¿no? Acá tengo enfriamiento, todas las superficies se enfrían, pero el aire frío termina, es más pesado, más denso, termina drenando hacia las partes más bajas. Entonces el frío se termina acumulando en la parte baja de la topografía, que puede ser valles o puede ser un lago. Entonces, eh, muchas veces tenemos estas nieblas, ¿no? Estos bancos de niebla que se aparecen en los fondos de los valles. Si no hubiera niebla, digamos, no hubiera llegado la temperatura de rocío, tendríamos un bolsón de aire frío en el fondo del valle. Por eso a veces a veces no, digamos, en estas condiciones las heladas son mucho más severas en los fondos del valle. Acá tenemos, esto es todo el valle central de California, ¿no? Acá está Sierra Nevada, creo que se llama, y hay la cordillera costera y todo este valle central con estas nieblas de radiación. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el fondo del valle cuando se produce este enfriamiento? Se forma como esta pileta de aire frío, como estos bolsones de aire frío, ¿no? Acá tenemos corte transversal de un valle con el perfil de temperatura, donde se ve que la temperatura decrece a medida que nos acercamos a la superficie. Esto por lo general desaparece durante el día cuando digamos, las laderas del valle empiezan a recibir radiación solar. Entonces se generan pequeñas térmicas que generan turbulencia y van rompiendo este depósito de aire frío, ¿no? Progresivamente, acá vemos el perfil de temperatura, cómo va aumentando desde el amanecer a medida que se produce turbulencia térmica, se va mezclando hasta que a determinada hora desaparece. Entonces, vamos a lo que pasó estos días. Yo pensaba, digamos, yo creía que era una niebla de radiación. Y mirando estas imágenes me di cuenta que por cómo se forma, fíjense en la Huelhuapi que se forma de norte a sur, igual por ejemplo el Traful. Hay otros valles que ya estaba esta niebla. Esto es a lo largo de la noche, ¿no? Desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. Em, Después está Chile, fíjense todo el valle central de Chile, parece como que los lagos aportan humedad y se forma la niebla. Entonces hay varios mecanismos, no es solo la radiación. Y la otra cuestión que me despertó la duda es que digamos, las nieblas aparecen, cuando se forman las típicas nieblas de radiación, están en superficie. Y lo que veíamos acá en la Huelhuapi era que digamos, son nubes bajas, pero que estaban elevadas, unos 100, 200 metros. Entonces, vamos a ver, digamos, los diferentes posibles mecanismos que generan estas nieblas o nubes bajas. Entonces, vamos acá. No, acá. Antes, bueno, ya que me habían, creo que alguien me preguntó, y ya que vamos a ver imágenes satelitales, hago la distinción, ¿no? Hay dos tipos de imágenes de satélites que toman imágenes. Unos son los de órbita, los satélites de órbita polar, que son satélites que tienen una órbita baja, o sea que están cercanos a la Tierra y que van orbitando alrededor de los polos, en el sentido de los meridianos. La Tierra rota, entonces van barriendo diferentes como porciones de la Tierra. Al estar más bajo están más cerca y entonces las imágenes tienen más definición. En cambio hay otros satélites que se llaman geoestacionarios, que
están mucho más lejos y rotan a la misma velocidad de la Tierra. Entonces siempre miran a la Tierra desde un punto de vista fijo. Los satélites meteorológicos son geoestacionarios. Hay otros satélites que son polares. Por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo ahora, esto es del 5 del 5, en el cual se pueden ver todas las partes bajas de la topografía. Acá está ¿dónde está el Nahuel Huapi? El Nahuel Huapi está por acá, totalmente tapado. Bueno, por acá está Bolsón, este es el lago Winter. Fíjense, todos los valles están cubiertos con una capa de nubosidad. Esta imagen satelital se tomó con un satélite de órbita polar que pasa relativamente cerca. Entonces esta imagen tiene una definición de 250 metros. Y esto es para el 6. Fíjense que más al sur no se ve porque hay otra nubosidad más alta. Pero acá vemos de vuelta el Nahuel Huapi todo cubierto, ¿no? El Traful también, parte del Limay. Por ejemplo, el Mascardi no tenía. Mascardi está ahí, perdón. Ahí está el Mascardi, no tenía. El Manso tampoco, pero esto que está más abajo, que debe ser el lago escondido, o no sé muy bien, tiene esa niebla o nubosidad baja. Toda la zona central de Chile también. Entonces, ¿en qué condiciones de meteorología, pero de más escala, digamos la escala sinóptica, se dio este tipo de nieblas? Esto es del 9 de la noche, perdón, sí, del 6, no, las 9 de la noche del 5, ¿no? Esto es horario UTC. Fíjense que tenemos este anticiclón, el anticiclón del Pacífico se metió por la parte baja de la cordillera, está dominando todo lo que es Patagonia Norte. Entonces en estas condiciones tenemos vientos muy débiles eh, y cielos despejados, ¿no? Acá vemos, esto es la nubosidad, esto es del GFS, esto es nubosidad. Y esto es a las 9 de la mañana, en las mismas condiciones muy parecidas, ¿no? El anticiclón acá y cielo despejado. Esto es, por si no le creen al modelo, esta es la imagen satelital. Esta imagen satelital, que tiene mucho menos definición, es del satélite de órbita geoestacionaria, que se llama GOES, que es un satélite meteorológico. Bueno, fíjense, cielos despejados. Y las condiciones meteorológicas. Esto es de las 9 de las 7 de la tarde, esto es de la estación del aeropuerto hasta las 10 de la mañana, del 6. Fíjense, primero estaba despejado el cielo y la temperatura, acá tenemos la temperatura, ¿no? Fue bajando, se hizo negativa y después cuando el cielo se cubrió, dejó como que se amortiguó, se disminuyó la pérdida de temperatura. Pasamos de las 5 de la mañana parcialmente nublado, tener menos 1,6 grados a las 7 de la mañana, que todavía es de noche, 0,4, menos 0,4. Como que aumentó la temperatura, ¿no? Eso es, digamos, una de las cosas que puede estar explicando eso es que se haya cubierto el cielo. O sea, al cubrirse el cielo se frena la pérdida de calor por radiación. Otra cuestión que puede haber explicado ese aumento de temperatura es, fíjense que el viento, digamos, no está tan en calma, son 11 kilómetros por hora, 7 kilómetros, 13 kilómetros por hora y del sur. O sea que puede haber cierta turbulencia que haya mezclado la inversión térmica. Entonces al mezclar la inversión térmica, mezcla aire más frío de abajo que se está enfriando porque se está enfriando la superficie de la Tierra con aire más cálido, relativamente más cálido que está por encima. Entonces, mirando las condiciones meteorológicas y mirando cómo se formó la niebla, en el Nahuel Huapi apareció de norte a sur. Entonces, la dirección del viento era del sur. Entonces, una de las cosas que puede haber pasado es una combinación de factores. Una cuestión que haya sucedido, digamos que el enfriamiento radiativo por radiación haya ayudado a llegar a la saturación. La otra cuestión, charlando con unos colegas, me decían que digamos, el Nahuel Huapi es un gran valle que se abre hacia el sur. La orientación del lago es noroeste-sudeste. Es un gran valle que se abre al sudeste. Entonces, el ingreso de aire del sur puede haber metido este aire frío que venía del sur en este gran valle y que al chocar contra la cordillera empieza a ascender suavemente.
Entonces al ascender se produce también una expansión adiabática y un enfriamiento que llega a la saturación. Entonces por eso el aire empieza a ascender, digamos, estas nubes bajas se empiezan a formar más en el norte, donde el aire está chocando con la cordillera. Y progresivamente se van desplazando hacia el sur. Ese puede ser, digamos, eso conjuntamente con el enfriamiento por radiación. En otros valles, quizás solamente fue el efecto de la radiación y quizás la niebla llegó a la superficie. Eso, bueno, queda la pregunta, ¿no? No sabemos qué pasó. También es probable que haya un aporte de humedad de los cuerpos de agua, ¿no? Porque vemos que tanto en los fondos de los valles, por lo general hay ríos o lagos. Entonces el aporte de humedad también contribuye a que se formen nieblas o nubes bajas. Hay otro tipo de neblina que se llama niebla de advección, que es cuando tenemos aire muy frío y seco, que está seco porque el aire frío tiene poca capacidad de contener vapor de agua. Entonces cuando ese aire frío se desplaza sobre una superficie de agua que está más caliente, hay evaporación. Y esa evaporación, como el aire está frío, condensa rápidamente. Entonces, probablemente todo esto que estamos viendo es una contribución de muchos factores. El enfriamiento radiativo, algún ascenso digamos, por orográfico que se da en esta zona también, la contribución de humedad de los cuerpos de agua, que se llama eso niebla por advección, son seguramente una, una conjunción de factores. Y acá hay un esquema más que me hizo un colega, que es por qué muchas veces en invierno tenemos estas nubes bajas, que si estamos en el catedral vemos todo, está todo soleado y digamos un tiempo espectacular, y vemos que hay toda una nube baja que cubre la ciudad. ¿Por qué esa neblina, si es por enfriamiento radiativo, no está en la superficie del lago? Bueno, probablemente lo que suceda es que digamos, el enfriamiento radiativo sucede en las laderas de las montañas, el aire frío desciende, pero al llegar al fondo del valle que está el lago está relativamente más caliente que el aire. Entonces se produce un ascenso débil, se inestabiliza esa capa de aire, se produce un ascenso débil y la condensación termina siendo a un nivel más elevado que la superficie. Eh, un comentario más, digamos, si se produce un ascenso, que vemos acá en el video, si efectivamente hay un ascenso de aire porque choca contra la montaña, eso está limitado a una capa relativamente baja de la atmósfera. ¿Y eso por qué? Porque las condiciones imperantes de más escala es un anticiclón. Y en el anticiclón el movimiento vertical dominante del aire es para abajo, hay descenso de aire. Entonces si hay un ascenso va a ser en una capa muy chica de la atmósfera. Antes de pasar a otra pregunta que me habían hecho, ya de paso les muestro cómo mirar imágenes satelitales, ¿no? Las imágenes de los satélites meteorológicos las pueden ver en la página del Servicio Meteorológico. Al final, abajo de la página está bien claro, hay una pestaña enorme que dice imágenes satelitales. Y acá si eligen la cantidad de imágenes y ponen play, tienen una animación de las últimas 6, 12 o 24 imágenes, donde pueden ver un poco la dinámica, cómo vienen moviéndose los sistemas. Y después para ver imágenes hay muchos satélites, ¿no?, de órbita polar, pero para ver unos que son bastante conocidos, si ustedes ponen MODIS Rapid Fire en el Google, entran acá, vamos a ver si puedo entrar porque está muy lento internet, ponen Sudamérica, acá pueden elegir diferentes bases, diferentes subsets, eligen este que es de la zona de Bariloche o Patagonia Norte. Y acá probablemente, bueno, acá tienen varias opciones. Las más conocidas son Terra y Aqua, ¿no?, de Modis. Estos de acá no los conozco, deben ser bastante nuevos. Entonces, estos son diferentes combinaciones de bandas. Los de hoy no creo que estén todavía. Vamos a elegir uno de ayer. Y acá pueden elegir la resolución espacial, cómo quieren bajar la imagen y pueden hacer una previsualización.
Esto les sirve para ver, no sé si quieren ver si en alguna zona hay nieve. Igual esto, digamos, tiene una resolución de 250 metros. ¿No? Tampoco es que da mucha información, pero está bueno, es interesante mirar. Bueno, la otra pregunta que me habían hecho era por qué las condiciones en alguien de Ushuaia me había preguntado por qué las condiciones son más frías por lo general. Él veía que siempre hacía más frío en las islas Georgias que en Ushuaia, que están a la misma latitud. Em, esto lo que estamos viendo acá son temperaturas promedio de la superficie del mar. Em, Fíjense, acá están las Georgias y acá está Ushuaia. Fíjense que hay una diferencia bastante importante de temperatura del mar. Esto es en promedio, ¿no? Pero acá está alrededor de los entre 0 y 4 grados, no sé bien a qué escala corresponde, pero en cambio en Ushuaia vemos que está entre 6 y 8 grados. Y es mucha esa diferencia. Eso en las condiciones promedio, la temperatura del aire va a tener mucho que ver con la temperatura del mar, por la capacidad calorífica que tiene el agua de mar. Acá, ¿por qué hay este gradiente este-oeste de temperatura del mar? Bueno, todo alrededor de la Antártida hay una corriente marina que se llama la corriente circumpolar antártica, que se estrecha mucho en este pasaje, que es el pasaje de Drake entre la península antártica y Tierra del Fuego, pero después se expande una vez que pasa ese estrecho. Entonces por eso está mucho más, fíjense, está mucho más influenciada las Georgias por esa corriente que es fría que eh, Ushuaia, que es relativamente más cálido. En cuanto a situación particular, no sé, por ejemplo, estos de ayer. Por ejemplo, sí, ayer había una situación particular, esto es la circulación del viento y la temperatura del color de atrás. Estas son las Georgias, ¿no? Sí, la situación meteorológica particular es que tenemos aire mucho más frío que en Ushuaia, ¿no? Esto es otra imagen, ¿no? Acá están las Georgias, creo que son estas, y Ushuaia. Acá se ve los colores que están por detrás son proporcionales a la temperatura. Entonces sí, tenemos una situación de que es mucho más frío que Ushuaia. Pero para esta misma semana, estos pronósticos para el domingo, fíjense que se da otra situación meteorológica diferente en la cual va a estar más cálido en las Georgias que en Ushuaia. Fíjense, acá tenemos dos bajas presiones, ¿no? Acá tenemos viento sur, entonces va a entrar mucho viento, mucho aire frío al sur de la Patagonia y va a estar muy frío en Ushuaia. Fíjense cómo la onda de temperatura va cambiando, ¿no? Adelante de esta baja tenemos aire caliente. Acá tenemos otra baja más, fíjense la lengua de aire frío por detrás. Y por delante de esta baja, la lengua de aire caliente. Y las Georgias van a estar influenciadas por esta circulación del norte. O sea que puede ser que en promedio sean las condiciones sean más frías, en parte por la temperatura del agua del mar, pero las situaciones meteorológicas son cambiantes y una configuración puede dar que esté más frío en Ushuaia que en las Georgias o al revés.